Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos ya en plena Navidad, una fecha grande, particularmente para los cristianos, que ahora acabo de ver una noticia que ojalá se trate de una fake news, de que en el Reino Unido había circulado algún tipo de indicación oficial prohibiendo la mención de Cristo en la Navidad sobre el fundamento de que eso ofende o puede ofender a las demás religiones. Yo quiero pensar que se trata de una fake news, quizás para mortificar de algún modo al primer ministro de Inglaterra, que es oriundo de India, un hombre de gran éxito, y su familia y su esposa, de enorme fortuna, pero no británico de nacimiento y origen, no inglés. Y tal vez sea una forma de mortificarle. Ojalá sea así. Porque de ser cierta la noticia, entonces habría motivos para mortificarse y lamentarlo, porque indicaría que estamos llegando a bordes delicados de confrontación. La Navidad, quieras o no, conmemora el nacimiento de Cristo. Y todos los cristianos del mundo, que no somos pocos, la celebramos. Y otras religiones o los creyentes de otra fe, de algún modo, participan de sus expansiones en la medida que su disciplina se lo permite. Pero bien, debo de dar una especie de boletín de salud, porque recibí 2 notificaciones de seguidores de La Respuesta, muy amables, que sé que lo son desde el principio, de que debía de hablar de mi salud, porque en los últimos programas estuve afectado de catarro, de una gripe de la estación. Pero como es tiempo de pandemia, todo el mundo está en sobresalto. Y me decía, explíquela mejor, porque se nota que usted se interrumpe con la tos y no queremos que se vaya a suponer. Yo les dije, miren, conforme a mi edad, 91 para 92, ya bastante avanzado, mi salud es la mejor posible. Tuve ciertamente una gripe del año. Por ser en el tiempo que era, pues nos sobresaltamos. Me hicieron las pruebas, salí libre, tenía mi vacuna de prevención del flu. Y he ido saliendo de la gripe, que se ha dado majadera, porque sale, pero queda una tos seca. Y ustedes saben, porque muchos de ustedes la han padecido, o algunos de la familia o entre los amigos. De manera que la salud está, gracias a Dios, conforme a la edad, lo mejor posible. Habrá respuesta hasta que el Señor decida. Solo Él tiene la hora del vuelo, la hora del viaje. Estamos todos en stand-by, pero los de más edad, más cercanos del vuelo. Pero bien, agradezco mucho la preocupación de esos amigos, que sé que la comparten otros, por el afecto que le han tomado al programa y a su productor,
porque han comprendido durante tantos años que el programa ha estado dedicado a cosas constructivas, a orientaciones, a advertencias, nada nocivo, nada perverso, nada venenoso, no. Un programa para manejar circunstancias y tratar de explicarlas, dar mis puntos de vista, claro está, pero solo como orientación. Desde luego, sigue siendo la pandemia el tema esencial y la lealtad del programa con sus temas yo no la voy a comprometer. Ahora los apremios parecen estar más gravemente en China. Dios mío, ¿quién lo iba a decir? Lo de China al principio, en el 19, cuando se destapó el azote mundial del COVID-19, estuvo muy emborronado, que si se había fugado de un laboratorio, que si habían vendido el virus en prueba de laboratorio a grupos radicales, que todas las especulaciones imaginables. Y China hizo un esfuerzo de restricciones tremendas. Llegó incluso a confinar grandes ciudades, Shanghái a la cabeza. Confinamiento estricto, sin poder salir a la calle. Eso naturalmente generó protestas serias. Y parece que el Partido Comunista que gobierna China entendió que era preferible flojar un poco. Y flojó. Entonces ha venido el virus. Y según leí, están atestadas los hospitales, las camas de hospitales, porque la plaga se ha extendido y le está golpeando seriamente. Lo cual para el mundo significa alto peligro, porque China tiene relaciones ya, no como antes, relaciones de comercio importantes y en planos industriales y de capitales. Y se viaja mucho a China y desde China. Lo que indica que con ese tipo de, no de brote, de azote ya generalizado en China, el mundo vuelve a estar expuesto a su recrudecimiento, que está ya en curso, por cierto. Nosotros lo estamos viendo entre nosotros. Ya la autoridad dice con cierta certeza, estamos en el 25% de incremento. En Europa llegan noticias preocupantes con el invierno y el necesario encierro, ahora con trastornos de calefacción, la gente de edad especial, de mucha edad especialmente, está expuesta a peligros mayores. Es decir, que no podemos cerrar los ojos y pensar que todo ha terminado. No. Hay un recrudecimiento, un coletazo, una vuelta, que puede ser tan letal, algunos son pesimistas y dicen más letal, que la propia entrada del virus cuando generó la pandemia. De consiguiente, recomendaciones: mascarillas, no hacinamiento, agruparse lo menos posible y a distancia. Recuerden aquello de que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No expongamos nuestras vidas, a veces por motivos baladíes y fiestas y cosas de esas, y la de los nuestros, los hijos, la familia que queda en la casa. Al salir a la calle se puede llevar el contagio y quedamos expuestos entonces a un aumento de la tragedia. La guerra, por su parte,
Dios mío, qué sombrío el panorama. Estuve leyendo los pormenores que ha revelado la prensa sobre la visita del presidente Zelensky a Washington. Yo entendí, en principio, bueno, tal vez sea un principio, un comienzo de la paz. Tal vez le han convocado a Washington, le han llamado para decirle, mire, nuestro Congreso se opone a más ayuda. Ya incluso hay manifestaciones de oposición. Nuestro Congreso va a cambiar en su Cámara de Representantes la composición en enero. Viene una mayoría republicana. La ayuda no va a ser posible. Vamos a pensar en organizar la paz. Pero usted, presidente Zelensky, tiene que comprender que el conflicto está occidentalizado porque le hemos estado dando ayuda inmensa, cientos de miles, decenas de miles de millones, billones, 1.000 millones cada uno, en armamento. Pero aquí vamos a tener que contener esto. Es decir, que vamos a trabajar por la paz. Desde luego, usted puso una condición que va a ser difícil de cumplir. Que Rusia se avergüence, se retire totalmente de todo cuanto ocupó en su operación militar especial y deje de ser la superpotencia que ha sido. Como usted comprenderá, presidente Zelensky, esa es una aspiración muy difícil de cumplir para una paz, porque equivaldría a una rendición. Y las rendiciones se hacen cuando se gana la guerra. Y usted no ha ganado la guerra. Usted, su pueblo, su ejército han peleado brillantemente, lo felicitamos, pero lo cierto es que la guerra no está pareja. Sobre todo si esa superpotencia, en lugar de estar, o además de estar atacando las infraestructuras de su energía, todas las instalaciones convencionales, que no las nucleares, de energía, si se disponen a otro tipo de ataque, la guerra sería devastadora. Y comprenda nuestra situación. Admiramos a Ucrania, usted es el hombre del año, pero, dijo la revista Time, pero no podemos ir a la guerra por usted, ni por ustedes, porque una guerra con Rusia sería en términos nucleares. Entonces estaríamos sacrificando la humanidad totalmente por el problema de Ucrania. Eso pensé yo que era lo que se iba más o menos a debatir en reuniones privadas con el presidente Biden y su equipo de apoyo y consejería. Pues no, me llevé una sorpresa. El presidente Biden anunció que proseguirá la ayuda. Suerte que puso la expresión hasta que pueda. Se supone hasta que la Cámara de Representantes cambie la mayoría. Porque evidentemente va a ser imposible pasarle al Congreso con una Cámara de Representantes opuesta por encima en ese trastorno de la ayuda militar. Por muy bueno que sea el negocio para el establishment industrial militar de que hablaba el general Eisenhower, que se cuidara el pueblo norteamericano. Cuando más o menos decía, hacen la guerra y venden las armas. No, el presidente Biden dijo, hasta donde se pueda, usted contará con nuestra ayuda, y lo elevó. Sin embargo, Zelensky, y uno podría comprenderlo porque él viene de un escenario de muerte y de violencia y de bombas y destrucción. Dice, no,
Recuerden, la guerra no ha terminado, la guerra sigue. Dios mío, la guerra va a seguir, señor Zelensky. ¿Hasta cuándo? Explíquemelo, señor Zelensky. ¿Hasta que usted venza a Rusia? ¿Hasta que se rinda Rusia sin usted vencerla? Señor Zelensky, respetamos y admiramos el valor de su pueblo y consideramos que han tenido mucha dignidad en la defensa de lo que entiende que son sus intereses, que están en disputa con los problemas del ruso parlante y las ocupaciones históricas, bien. Pero el resto del mundo no merece exponerse a una catástrofe nuclear porque usted entienda que la guerra debe terminar con su victoria. Pues no, él no habló de paz. Creo que la palabra paz, si la mencionó, fue para condicionarla en la forma en que lo hiciera. Habrá paz siempre que Rusia abandone todo lo que ha ocupado, que es una forma de decir no habrá paz. Pero en medio de esto, yo le decía a un sobrino que quiero mucho, que me acompaña casi siempre en los viajes al campo, veterano, luchador, revolucionario, con una afición clara de la filosofía de Confucio, Lao Tse, pero profundo en el análisis. Yo le decía, caramba, sobrino, yo acabo de ver una prueba que me ha apenado mucho en Estados Unidos. Todos sabemos la grandeza de ese pueblo, todos queremos lo mejor para ese pueblo. Pero sus guías, evidentemente, están dando muestra de insuficiencia, de talento, de grandeza. La señora Pelosi, que ha sido jefa de la mayoría demócrata por años, bueno, tan importante que su visita a Taiwán por poco desencadena la guerra en el Pacífico. Dio unas declaraciones, le decía al sobrino, que me demuestran que solo que Dios nos ampare nos salva al mundo como tal. La señora Pelosi dice que la visita del presidente Zelensky fue similar a la de Winston Churchill al Congreso norteamericano en el año 40, 41. Óigame, hay que estar muy disociado de las realidades históricas y de las presentes para poder hacer en esos niveles una afirmación de ese tipo. Churchill era un gigante, hijo de norteamericana y de un noble inglés, soldado desde joven, combatiente en Sudáfrica, un hombre fuera de serie, un verdadero héroe nacional con repercusiones mundiales, porque fue el que encabezó la resistencia heroica de Gran Bretaña al avasallamiento terrible, demoníaco que Hitler venía haciendo en Europa. Y sus inmensos tanques y sus generales vencedores. Churchill viene al Congreso ciertamente y pronuncia un discurso. A mí, lo voy a relatar en honor a su memoria, me contó don Moncito Rodríguez, que era presidente de la Cámara de Diputados
en el año 1961. Dios lo tenga en gloria. Cuando yo ingresé a la Cámara de Diputados en marzo del 61, me habló de ese discurso de Churchill en el Congreso. Y realmente yo lo había encontrado en libros como un modelo. Porque Churchill venía a convencer a los norteamericanos de la necesidad de entrar en la guerra. La década del 20 al 29-30 fue de aislamiento total. Estados Unidos se separó de los conflictos mundiales. Ya había cesado la Primera Guerra. El presidente Wilson, su Liga de Naciones, eso se había ido al cachimbo y estaba separado. Y Franklin Delano Roosevelt, otro as de la historia, un popular guía, el que trajo el New Deal y recuperó de la depresión en Estados Unidos. Estaba pesimista porque los sectores que se oponían al ingreso de la guerra de Estados Unidos eran muy poderosos. Y en el pueblo americano había una actitud de no guerra. Aquel titán de la oratoria tenía la misión de venir a convencer a su Congreso de que la democracia estaba moribunda, que ellos estaban resistiendo hasta la muerte en Gran Bretaña, pero que si no entraba plenamente en guerra a Estados Unidos, los esfuerzos iban a ser suicidas. Convencer a un Congreso y a una nación de que entrara en la guerra. Que por cierto, hago un paréntesis, me decía don Moncito que él estaba muy joven y ya era funcionario de la Embajada Dominicana en Estados Unidos. Él fue largo tiempo representante en la OEA y que supo, no sé si porque asistió o pudo ver de algún modo, de ese discurso. Y fue el comentario del mundo, ¿no? Cuando aquel león hacía esa dramática descripción de la resistencia de Londres y de las ciudades destruidas de Inglaterra. Había un sobrecogimiento enorme, un silencio inimitable. Y hay un momento en que él pasa a contar a su apreciación las similitudes y las obligaciones naturales de Estados Unidos de acudir en favor de los ingleses, su raza originaria. Y va haciendo la mención de las similitudes y de las obligaciones históricas y étnicas de apoyo. Y llega un momento en que dice, es más, estamos tan unidos por la lengua que algunos dicen que hablamos el mismo idioma. Él decía que eso produjo una especie de descompresión en el ambiente, la magia del orador. Algunos dicen que hablamos el mismo idioma. Era diciéndole, ustedes no hablan inglés, nosotros somos los que hablamos inglés. Pero lo decía un hijo de norteamericana y un genio de la política y del coraje. El caso es que aquel ambiente era diametralmente diferente al de hoy. Hoy es Estados Unidos el que habla de enviar armas para la guerra.
con OTAN o sin OTAN. Ya anunció el presidente Biden el sistema de defensa de los proyectiles Patriot, el Patriot, que parece que es altamente eficaz, que algunos dicen que va a cambiar el rumbo de la guerra, y otros dicen, bueno, Estados Unidos mandando ese tipo de armamento está ingresando en la guerra. Y eso puede traer consecuencias muy graves, porque entonces la respuesta de los otros puede ser muy dura, o más dura, más cruenta. Es decir, la guerra está viva, la paz luce yerta, una especie de latencia ahí, usada solo como mención vacía, no creída por los líderes mundiales. Uno dice, Dios mío, lo que los está paralizando es el temor de que escale la guerra, se vaya al plano nuclear y nos destruyamos todos. Eso es lo que lo tiene contenido. Ay, pero si no hubiera habido ese freno de lo nuclear, hubiera ya la tercera guerra. ¿Qué es esto? La humanidad, como se ve, está expuesta a peligros inmensos. En estos días, precisamente hoy día de la Navidad, domingo, uno reflexiona mucho, piensa quizás más de la cuenta, porque el tiempo y la soledad ayudan, llaman a pensar y a escribir algunas cosas. En medio de esa visión panorámica del mundo tan deprimente, yo naturalmente mis meditaciones están reservadas esencialmente para mi país. Es el santo egoísmo de ser hijo de una tierra. Y estuve pensando en estos días y ya escribí la pregunta que saldrá el miércoles que viene, miércoles 28, en el blog. Traten de leerla. Sobre algo que hoy precisamente cuando se va a grabar este programa, viernes, trae la prensa una información, no sé de qué organismo internacional, o si es binacional, no sé, de que la delincuencia es la preocupación mayor de nuestra población. Es decir, en los temas que se han propuesto para opinión al pueblo, está en primer lugar como preocupación y trastorno mayor la delincuencia. Yo me quedé pensando, Dios mío, en el año 1972, a raíz del programa agrario, social agrario del doctor Balaguer, que era un conjunto de leyes, hablo para los jóvenes de menos de 60 años, son los jóvenes a que me refiero. Un programa agrario importantísimo con 5 leyes fundamentales destinadas a modificar el régimen de tenencia de la tierra como una manera de promover socialmente al campesinado, incorporarlo a la titulación de la tierra, al trabajo y manejo y control de la tierra. Un proceso de justicia social profundo, impactante, de corte revolucionario, aunque venía del litoral conservador que encabezaba y representaba a Joaquín Balaguer. Pero tocar la tierra
y hacer esa transformación, llevar, por ejemplo, de las tierras arroceras del país, que el 53% de la producción del arroz fuera obra de los asentados de reforma agraria. Dios mío, era un cambio enorme. Desgraciadamente, se contuvo en el 73. El 10 de diciembre del 73, yo presenté mi renuncia a la comisión y ando buscando la carta de renuncia, porque en ella le decía al presidente Balaguer que no tenía mística ya el programa, que lo había perdido, que los intereses lo habían infiltrado dentro del propio gobierno, que había tendencias autoritarias peligrosas, contrarias al programa, una cosa. Y me fui, como siempre hacemos nosotros, cuando notamos que hay algo que es asfixiante, que no es conveniente al país, pues nos apartamos. Pero bien, pensé en una conferencia que dictara en el año 84, tensiones sociales, no, régimen de tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad. La pronuncié en el Hotel Concord. Creo que después fiesta, muy concurrida. 84 dije, quizás un mes antes, pienso menos de un mes, del estallido popular que hubiera, que se produjo en forma increíblemente espontánea, sin dirección política, y generó 123 muertos en 2 días, con un levantamiento total de la población. Un mes antes yo había pronunciado esa conferencia. Tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad. Esto de la delincuencia que está hoy siendo la preocupación mayor del pueblo nuestro, estaba dicho ahí. Y dije, se contuvo el programa, se va a aumentar el desarraigo del campesinado de la tierra, van a venir a los márgenes, a las marginalidades, no solo de la capital, sino de los pueblos mayores, abandonarán sus campos y se van a crear aros marginales peligrosos, porque la primera generación de hijos que traen o que se produzca viene desarraigada y no es de campo ni es de ciudad. Y va a surgir un tipo de expresión de juventud retorcida, peligrosa, rebelde. Y se van a producir cambios enormes en los índices de criminalidad, hasta hacerse incontrolables. Bueno, Dios mío, 1984, 26 años y 22, 48 años. Estaba dicho ya. Después, conferencias, discursos, artículos, programas de televisión, hasta agotar mi garganta advirtiendo esto. Me tocó luego, porque la vida sí me lo impuso, entrar ya a funciones en el campo de la droga, a luchar contra la droga y la corrupción, claro está. Eso fue, me ha dado un tipo de perspectiva penetrante, profunda, para ver, para entender todo cuanto está ocurriendo, porque en gran modo estaba predicho.
estaba anunciado. Ahora le voy a decir esto a los señores que tienen el trastorno que creara proporcionado y temerario discurso del señor don Pepe Vila del Castillo, que degradó la institución policial totalmente, sin excepciones. Ahí se fueron incluso hasta sus muertos, sus caídos, que son más de 1000. Todos están en un proceso de corrupción. Es más, fue más lejos. Están como la sociedad, corrompidos. Y no desperdició la oportunidad. Entonces le hizo un elogio al presidente y al ministro de Interior y Policía, meloso, un elogio muy generoso. No, y este hombre, pero él trabajaba en Naciones Unidas. Ya yo planteé en el programa anterior que Naciones Unidas es una cueva de trampa que tiene entre sus hilos manejando uno, que es homogenizar el caos. Si en Haití no hay policía, pues República Dominicana ha tenido una que no sirve para nada, al revés, que es peligrosa porque es delincuente, sin excepciones, sin una sola excepción, decir, bueno, salvo aquellos oficiales y miembros que han caído o que han luchado. No, nada de eso, no, todos son corruptos. Entonces yo digo, a los que han estado con la escandalera, porque una vez se establece un voleibol político, ¿no? A sacar ventajas. Esto ahora es mejor, el otro era peor. No. Cuando el Código Procesal Penal se quiso imponer y se impuso, que fue el primero en salir, hará cosa más de 20 años. Los otros están todavía contenidos, porque era el código que iba destinado a las ultra garantías de que precisaba el crimen. Una funcionaria norteamericana, Elena Brineman, muy preparada, muy cortés, parece que estaba haciendo algún trabajo de grado en alguna universidad, y ella se empeñó en adelantar un nuevo código procesal penal porque el de Francia no servía para nada. Y trajeron argentinos, profesores, una serie de expresiones que no voy a calificar de momento. Y crearon el nuevo Código Procesal Penal y les dije en conferencias, en artículos, en todo, no hubo consulta social previa, es peligroso, lo han puesto en vigencia como un almanaque de un día para otro, no hay el entrenamiento, hay cosas muy graves en él, una de las cuales quiero mencionar hoy. Eliminaron la contumacia. Y la eliminaron como un logro, porque la contumacia que los franceses tienen, es decir, un individuo acusado de un hecho criminal, lo someten a juicio, no lo pueden atrapar o si lo atrapan se escapa. El tribunal entonces, conforme al régimen francés que nosotros tuvimos por largo más de un siglo, no aparece el sujeto, si se evadió, sí, el máximo de la pena. Era asesinato, sí, 30 años. Entonces decían, es un horror condenar a alguien que no se ha juzgado. Es una violación al principio de la presunción de inocencia. Es una violación grave. Toda esa basura que han usado en favor de los delincuentes y en olvido total de las víctimas y de la sociedad como tal. Yo les decía, no. La contumacia es muy clara, dice, cuando se presentare o cuando fuere capturado y sometido a juicio, la sentencia se tendrá como no intervenida. Y se iniciará el juicio. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hace la contumacia? Por el desacato, por el desafío del sujeto que se burla del Estado que lo quiere juzgar por su crimen.
y lo someten. Es más, nosotros tuvimos más de 130 años que las sentencias de contumacia se publicaban en la Gaceta Oficial. Oigan ustedes, los jóvenes de 60 años abajo, la Gaceta Oficial traía junto a las leyes, los decretos, las resoluciones, las sentencias en contumacia. ¿Qué hacía el Estado? Marcar al sujeto que desatacaba. Ese desacato tú lo vas a hacer, pero tú no vas a permanecer en la sociedad libre como si nada hubiese ocurrido. Tú estarás marcado por una condenación severa, la máxima. Si te presentas, no te voy a juzgar. No existió la sentencia. Ah, no. Los campeones de los derechos humanos, los líderes y adalides de la modernización de la sociedad, que daba risa al cambiar el sistema inquisitorio francés por el sistema acusatorio, adversarial acusatorio. Decían, no. Así es como está bien la rebeldía. Sustituyeron la rebeldía, la contumacia por la rebeldía. Pero no en palabras, sino en hechos. Si el sujeto se logra escapar o es exonerado de la prisión porque se le cambien coerciones, etc., y no vuelve a juicio, el juicio se paraliza. Oiga, qué poder el del crimen. No se puede conocer en su ausencia. Oh, qué bien. ¿Cuántos hay en rebeldía en el país? El país no lo sabe. Y yo le digo al presidente Luis Abinader desde aquí, ahora, en forma terminante, es su deber como jefe del Estado inquirir al Poder Judicial que dé una nota, que rinda cuenta de cuántos sujetos están en rebeldía en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hemos visto cada asesinato, cada atraco, cada barbaridad que cometen. Los sujetos que lo cometen tienen 4 y 5 expedientes anteriores, pendientes de ser conocidos, paralizados por su ausencia, por su rebeldía. Entonces queda la amarga convicción de que quien está retroalimentando al crimen, repito, es la justicia. No los jueces, no, es el código, la mala política pública, la estupidez, el atrevimiento de estos gallos locos de aquí que se dejaron catequizar. Porque vino Zaffaroni y vinieron unos argentinos y le dijeron muchísimas cosas, porque ellos habían tenido una dictadura militar que producía cientos de desaparecidos y había que aumentar de tal modo que ahora tienen el problema arriba de la cabeza. Están que no dan pies con bola a propósito de fútbol. Un saludo para su selección de Argentina y especialmente para Messi. No, esto de aquí, bueno, eso a mí me quisieron crucificar y decían, ese hombre está planteando cosas prehistóricas. Francia, código modernizado, actualizado, código procesal, penal. Miren eso. 25 años haciéndolo, modernísimo. Pero un ministerio público, representante de la sociedad, aquí dejó de serlo. La acción privada, público-privada. Y las víctimas, ¿qué? No, en la sala de audiencia se le amenaza al salir o al entrar, se le amenaza a la familia, no vuelven, abandonan el juicio.
están aboliendo la justicia penal en los mayores términos de lo criminal. El código. No imputo ni señalo a la magistratura, que está desgraciadamente bajo las coyundas de ese código esplendorosamente vendido como el pujo de civilización más alto de la República en todos los tiempos. Y yo dije, política pública equivocada le va a costar un mar de sangre y de lágrimas al país nuestro. Mírenlo ahí. ¿Qué tiene usted, presidente Abinader, que hacer? Usted es jefe del Estado, respetando la independencia de los demás poderes. El judicial decirle, señores, tengo problemas. La policía, no tengo policía porque vino un extranjero y me ha dicho que la de aquí no sirve, que es corrupta desde el último raso hasta los jefes todos. ¿Y qué ocurre? Pero la gente tiene razón, porque la policía lo que dice es, no, nosotros los atrapamos a los delincuentes, pero la justicia los suelta. Y los abogados maliciosos, no te apures, es una puerta giratoria. Tú entras por un lado y sales por otro. Son unos días que tú vas a pasar. Aboliendo el castigo penal. El propio código es tan aberrante que la cuestión penal y el castigo penal lo dejan como la última eventualidad que se puede presentar. Que lo ideal es tratar de restablecer la armonía social. ¿Con quién? Con las bandas, con las 30-30, con los bandidos que están recibiendo inyección del extranjero, de grupos que vienen de Venezuela, de México, de Colombia, y ya tienen el entrenamiento suficiente para producir acciones criminales espantosas. Por ejemplo, ya tenemos 136 desaparecidos. Ahí andan las familias desvalidas, mendigando en las calles frente a Palacio. Respóndanos, presidente, de nuestros seres queridos desaparecidos. 136 ya hay. Ese es el principio. Yo estoy seguro que si el presidente le hace esa exigencia al Ministerio Público, especialmente, no necesariamente a la magistratura, Miriam Germán tiene la energía, el valor para comprender y entender la gravedad del desastre. Porque ella fue un ícono brillante por su valor y por su entereza y por su preparación como juez en tiempos difíciles. Estos son tan difíciles o más difíciles que aquellos en otro sentido. Salgan a recoger rebeldes, no para matarles, sino para ser juzgados. Aprovechen la penitenciaría nueva de La Victoria y vayan acumulando la cantidad de rebeldes que hay en la calle. Premiados para humillación de la sociedad que los ve salir. Y dicen, pero ya salió, pero ellos atacaron a fulano, pero ellos violaron a fulana, pero ellos dejaron ciega a fulana y andan en la calle. Ustedes se dan cuenta del desastre que estamos confrontando. Rebeldes, cero rebeldes. Se evade persecución, no para matarle, pero no crean ustedes que son inocentes, no son niños cantores, hacen resistencia en ocasiones, andan armados, con armas de todo tipo, y la autoridad no puede ceder.
Y ahí se ve la posición de la policía entre el descrédito tremendo que le vienen a formular desde ONU y ya el cuestionamiento que se comienza a formular socialmente en los medios, que yo creo que la sociedad tiene otra percepción. Son ejecuciones extrajudiciales. No, es luchando con un fenómeno criminal colectivo de enorme gravedad que estamos. Por eso una política pública, si hay que modificar el código para darle valor a los antecedentes que no se pueden utilizar conforme a... Usted llega al juicio y ha matado 3 y eso no se puede mencionar en el nuevo juicio. Usted mató 3 antes, sí, y ahora mata el 4, sí. En su juicio del 4, esos antecedentes no tienen ningún valor. Ustedes están huyendo. ¿Ustedes creen que una sociedad se puede someter a una tortura, a una posibilidad patibularia como esa? Malas políticas públicas no pensadas. Tensiones sociales, régimen de tierra y marginalidad. Vincho Castillo, hace 46 años, comprenderán ustedes por qué hoy, a final de año, en lugar de hacer juicios lisonjeros y llamar a la alegría, tengo que acoger la realidad y hacer estas puntualizaciones amargas, exigentes, tremendas, debido a muerte para la sociedad dominicana. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto en sus canales 22 y 52, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, como 7 de la mañana y 8 de la noche de lunes. Que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, que será ya la entrada, el primer día de entrada del año. Esperemos en Dios poder estar juntos. Yo desde la respuesta y ustedes desde su valiosa atención. Muchas gracias y hasta entonces.